a esta primera entrega de Café con la Escuela Judicial. Mi nombre es Maribel Sein, soy persona juzgadora y en este espacio que promueve la escuela vamos a abordar temas de interés para todo el colectivo judicial. Vamos a disfrutar de una tacita de café con invitados especiales como el que tenemos el día de hoy. Él es juez del Tribunal Agrario, es máster y doctor en Derecho Procesal Civil, profesor universitario, autor de diversas obras. Nos acompaña el día de hoy Carlos Picado Vargas. Bienvenido, Carlos, a este programa. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Nos tomamos un cafecito? Tomémonos un cafecito el día de hoy. Y para eso vamos a abordar un tema que es muy importante y que desarrolla Carlos en una de sus obras, porque has escrito varias. Y esta es Técnica y Estrategia Procesal. Este es el libro que escribió Carlos con una compañera peruana, ¿es así? Sí, es una procesalista penal. Ana Calderón Sumarriba. Ustedes desarrollaron en ese libro uno de los temas que vamos a tratar hoy y que es muy importante para todos nosotros, y es el tema de interrogatorios, Carlos. El interrogatorio. Exactamente. Bueno, es un tema de labor de todos los días para las personas juzgadoras y las personas litigantes. Es un tema interesantísimo. ¿Cómo definiríamos interrogatorios? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el interrogatorio es el método por medio del cual en una audiencia oral, a la luz del contradictorio, las partes tratan de verificar o acreditar su teoría del caso, extrayendo el conocimiento de los hechos del proceso de parte de un declarante, que bien podría ser un testigo, la misma parte, o un perito, para darle ese conocimiento al juez de los hechos para que pueda aplicar el derecho al caso concreto. Y nosotros podemos, en principio, interrogar, ya que hablaste de declarante, perito y testigo, a los tres, digamos, a estos tres que nombraste ahora, de la misma forma, ¿o hay alguna diferencia entre las preguntas que se puedan generar a uno u otro? Esa pregunta es muy básica porque resulta ser que la norma que mejor regula sobre la forma de los interrogatorios lo encontramos en el 41.4 del Código Procesal Civil. En el Código Procesal Agrario también se encuentra, está en el 136, en el Código Procesal de Familia en el 171, pero el Código Procesal Civil tiene un inciso especializado, por decirlo así, de forma de interrogatorio. Lo que pasa es que ese inciso reúne todas las reglas del interrogatorio, que muchas de ellas son comunes para los tres tipos de medios de prueba: pericial, testimonial y declaración de parte. Pero hay algunas reglas que se aplican solo a determinado medio de prueba y el otro no. Entonces es muy importante conocer esas semejanzas y esas diferencias para hacer buenos interrogatorios de parte de los litigantes y un buen control y calificatorio de las preguntas de parte de las personas juzgadoras. Claro, eso es muy importante, precisamente porque es la forma de extraer información a cada uno de ellos. Y entonces, ¿quién pregunta primero, don Carlos? Bueno, nosotros teníamos un código procesal civil que tendía más a la escritura, por supuesto. Pero ahora tenemos un nuevo código que establece un proceso de corte dispositivo, que parte de lo que llama la doctrina moderna la teoría del caso. Si, por ejemplo, Maribel, ves los requisitos de la demanda del 35.1 del CPC o los requisitos de la contestación, vemos que la parte formula los hechos y tiene que ofrecer la prueba en pos de los hechos y las pretensiones. Entonces tiene que haber una estrategia probatoria. Y esa es la finalidad del interrogatorio como método para evacuar prueba. Las partes van a buscar con el interrogatorio poder acreditar sus teorías del caso a través de los hechos para los cuales, por ejemplo, los testigos fueron ofrecidos. ¿Qué pasa con esto? Que entonces, si la persona juzgadora monopolizara el interrogatorio o preguntara de primero. Como a veces lo hacía, ¿verdad? En el pasado, en el Código Procesal Civil, el juez primero preguntaba y agotaba todos los interrogatorios y después ahí quedó para que las partes pudieran preguntar. Y es cierto, porque el Código de Trabajo y la Ley de Jurisdicción Agraria también lo establecía así. Pero el problema es que en un sistema acusatorio dispositivo, el juez podría incurrir en romperle la estrategia probatoria a las partes. Entonces, en un sistema adversarial, las partes son las que ofrecen la prueba, el juez es el que la admite
y se practica entre todos. Pero pregunta primero siempre el abogado de la parte que ofreció la prueba. Luego se hace el contrainterrogatorio por la contraparte y eventualmente las personas juzgadoras, por supuesto, podrían hacer alguna intervención solicitándole al testigo, a la parte o al perito que aclare algún aspecto que no haya quedado claro. Pero realmente este sistema corresponde más a un proceso más democrático en el cual la parte asume la carga de la prueba y por ende, a través de una estrategia probatoria, tiene que formular correctamente el interrogatorio en pro de demostrar los hechos que alegan el proceso. Ahí usted se refirió a un concepto que muchas veces no nos queda claro a muchos del colectivo judicial, inclusive a personas litigantes, el contrainterrogatorio. En realidad todo el mundo cree que es la fase en que el abogado de la parte contraria, ¿verdad?, es el que emite o hace las preguntas, pero tiene en su base ese contrainterrogatorio una naturaleza propia y un fin específico. Sí, es parte del procedimiento de lo que es la evacuación de la prueba y es el símbolo, por decirlo así, o la máxima expresión del principio del contradictorio, en el sentido de que la prueba tiene que evacuarse con el control del juez y, por supuesto, el control de la contraparte. Es lo que comúnmente en corrillos judiciales desde hace muchos años llamamos como las repreguntas. Entonces, la palabra contrainterrogatorio a veces resulta un poco nueva dentro de lo que es el foro judicial. Y el contrainterrogatorio es muy importante porque resulta ser que el Código Procesal Civil Viejo tomaba la doctrina inglesa, la teoría inglesa, que establecía que el testigo, el perito o la parte solo podía ser contrainterrogado sobre lo que había declarado en el interrogatorio directo. En cambio, el código, al haber eliminado esa limitación, toma lo que se llama la teoría americana en el sentido de que el testigo puede ser contrainterrogado de cualquier hecho por el cual haya sido ofrecido y no hay una limitación en ese sentido porque se busca la verdad real. ¿Qué pasa con ello? Que el contrainterrogatorio puede ser que exista o puede ser que no exista, porque eventualmente, dependiendo de la calidad del testimonio que rindió el testigo cuando fue interrogado por el abogado que lo ofreció, Ajá. Dentro de la estrategia podría ser que si le perjudica mucho el testimonio, tal vez a veces es mejor no contrainterrogar, para no echarle más leña al fuego. Claro, para no ponerse, para que salga más información de la que no conviene. Correcto. O a veces el contrainterrogatorio es positivo, en el sentido de que no busca desacreditar al testigo ni al testimonio, sino que busca resaltar aspectos que le favorecen a la contraparte. Incluso ampliar, ¿verdad? De Claro. Algo que el testigo o la persona que estaba declarando había referido en algún momento. Claro, y vea que es tan importante que, por ejemplo, cuando se da el contrainterrogatorio, generalmente el testigo pasa de una zona de confort de ser interrogado por el abogado que está llevando el proceso y que lo trajo al proceso a ser examinado por la otra parte. Entonces, muchas veces puede ser que un buen contrainterrogatorio le dé vuelta la tortilla a un testimonio y entonces le permite a la persona juzgadora que no ha tenido la oportunidad de preguntar, de ver las dos caras de la moneda y entonces asimilar y valorar mejor el testimonio y poder enfocar sus preguntas realmente no a favorecer una teoría del caso u otra, sino a poder llegar a esa verdad. En este libro que usted escribió, don Carlos, en la técnica y estrategia procesal de cómo litigar, usted refiere también a varios tipos de preguntas. Una de ellas es un tipo de pregunta que siempre nos genera cierta incomodidad tanto a los jueces como a las personas litigantes, que es la pregunta sugestiva. Sí. Es una pregunta, un tipo de pregunta que la gente tiene, entre comillas, como satanizada, ¿verdad? Que nunca se pueden hacer preguntas sugestivas. ¿Cuál es su opinión al respecto en ese sentido? Bueno, dentro del elenco de preguntas prohibidas que tiene el 41.4, la sugestiva tiene un papel preponderante, porque pregunta sugestiva Ese es el Código Procesal Civil, ¿verdad? El que correcto, estamos hablando. Sí. Correcto, Ajá. porque es norma que al final de cuentas supletoriamente todos los demás Todas las cuerpos demás, normativos exactamente. lo aplican. Ajá. La pregunta sugestiva es satanizada, es cierto, porque tenemos que una pregunta sugestiva es aquella que es formulada
teniendo implícita o explícitamente la respuesta. Entonces, sin embargo, Maribel, vieras que no hay que satanizarla tanta, porque no siempre una pregunta sugestiva corresponde a una conducta procesal indebida de la parte que lo formula, sino que yo he notado, por lo menos en mi experiencia, que muchas veces es error en la técnica a la hora de formular la pregunta. Es decir, no está mal lo que preguntas, sino cómo lo preguntas. Por ejemplo, en la declaración de parte, el tipo de pregunta lógico, normal, clásico, por decirlo así, es la pregunta asertiva. Es decir, la pregunta cuya respuesta es si es cierto o no es cierto. Entonces yo te digo, bueno, Maribel, ¿es cierto que usted pasó hoy por el centro de Heredia para poder llegar a San Joaquín de Flores? Entonces, ¿es cierto o no es cierto? Entonces usted me dice, ¿es cierto o no es cierto? Ese tipo de pregunta es ideal para la declaración de parte. Pero a un testigo no le puedo hacer un tipo de pregunta así, porque si es una pregunta de sí o no, en la pregunta viene narrado el hecho que se supone que el testigo es el que tiene que decirlo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que muchas veces, por esa unificación en una sola norma, hay preguntas que se formulan y que resultan sugestivas en la prueba testimonial y que son preguntas más propias para la declaración de parte. Igual ocurre, por ejemplo, con la pregunta de opinión. La pregunta de opinión es vedada para las partes y para el testigo. Sin embargo, es la pregunta ideal para un perito, o para un testigo técnico o testigo que perito. tiene el conocimiento propio para referirse a ello. Sí, claro, y esa es una figura súper nueva que mete el código en el sentido de que... Y ahora en forma expresa totalmente. Claro, ¿verdad? por dicha. Antes se regulaba, creo que era por jurisprudencia, ¿verdad? Que se hacía la referencia, un poquito de doctrina, pero lo que empezaba a incluirla era la jurisprudencia al referir al perito testigo, claro, entre comillas. Que es el eslabón perdido entre el testigo y el perito, que es aquella persona que presenció el hecho, por lo tanto no puede ser un testigo de referencia o de oídas, sino que tiene que ser alguien que presencie el hecho, tal como lo presenciaríamos y lo apreciaríamos usted y yo, pero en razón de sus conocimientos técnicos o científicos, por su profesión u oficio, puede tener un plus que un testigo simple o común, que es explicar técnica o científicamente las razones del hecho que percibió. Entonces, vemos cómo las preguntas sugestivas se pueden dar en lo que se llaman sugestivas, se dan por medio de las asertivas en la declaración de parte. Pero también no toda pregunta es sugestiva en la prueba testimonial, porque el que puede incurrir en pregunta sugestiva es el abogado que ofrece al testigo. ¿Por qué? Porque lo está examinando sobre los hechos que el abogado y la parte afirman en la demanda o en la contestación. Pero en el contrainterrogatorio no hay posibilidad de que exista pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque el abogado de la contraparte lo que está haciendo es reexaminando o contrainterrogando sobre los hechos que ya el testigo se refirió. Entonces, creo que es muy importante que nos capacitemos y que estemos aquí tomándonos un cafecito, hablando de estas cosas que es pan de todos los días en nuestro diario vivir. Sobre todo en este espacio que nos abre la Escuela Judicial a partir de esta edición, en donde podemos discutir puntos específicos, pero que todo el mundo tiene esa inquietud, inclusive en el colectivo judicial, y eso me lleva a una pregunta que en muchos cursos hacen los estudiantes, inclusive las personas que no tienen mayor conocimiento de una audiencia. Y es una pregunta clave, Carlos. ¿Pueden las partes, en este caso las personas litigantes, oponerse a una pregunta que en forma sugestiva realiza la persona juzgadora en audiencia? Oh, eso es todo un tema, ¿verdad? Eso es, bueno, pues vamos a ver cuál es la opinión suya. Pues vieras que a mí me parece que los que trabajamos en materia no penal, llámese civil, agrario, familia, laboral o contencioso administrativo, tenemos muchísimo que aprender de la cultura de la oralidad que ha desarrollado la jurisdicción penal. Porque me llama mucho la atención que he podido presenciar litigios penales en los cuales la persona juzgadora penal hace preguntas, limitadas, por supuesto, por el principio de imparcialidad, ¿verdad? Pero con toda naturalidad, fiscales, defensores, objetan la pregunta y sin más, si el juez considera que la pregunta está mal formulada, la retira.
esa misma cultura no la he visto todavía porque estamos muy pollitos, por decirlo así, en 5 años de oralidad que tenemos en laboral y civil y agrario. Pero sí creo que es importante en el sentido de que si están las reglas establecidas de cómo se deben hacer las preguntas, nosotros como personas juzgadoras, si nos atrevemos a preguntar, pues tenemos que ser los primeros llamados a respetarlas. Y cualquiera puede formular mal una pregunta. Entonces, creo que es un acto de humildad que tenemos que tener las personas juzgadoras. A mí me pasó una vez, por ejemplo, en una prueba pericial, recuerdo hace como 15 años, me objetaron una pregunta. Ajá, una de las partes. Una de las partes, creo que fue la demandada. A través, perdona, a través de la persona litigante que lo acompañaba, del profesional. Correcto. Ajá, ajá. Y me dijo los mismos argumentos por los cuales unos 5 minutos antes yo le había rechazado una pregunta a esa misma parte. Y yo me quedé así y me dice, sí, tiene usted razón, se retira la pregunta. Y creo que es un acto de humildad porque los jueces no somos infalibles, podemos equivocarnos y el proceso es un diálogo y eso es lo más importante que tiene que prevalecer. El proceso no puede ser un monólogo del juez, tiene que ser un diálogo entre tres, porque la relación jurídico-procesal es juez, actor, demandado, y que a través del contradictorio y esa bilateralidad de la audiencia se llegue a la verdad del caso. Recordemos que audiencia es aquel lugar o momento en el cual se le da oportunidad a un justiciado de poderse ser escuchado por parte de la autoridad judicial. Entonces, creo que el Código Procesal Civil y los restos de los códigos de las reformas procesales de las materias vienen a rescatar ese carácter democrático de un proceso como un medio de solución de conflictos en los cuales las partes participan activamente con el juez. Claro, eso es muy importante reconocerlo. Uno como persona juzgadora, inclusive uno escucha compañeros y compañeras donde uno hace esta misma pregunta que yo le hice a usted el día de hoy y su respuesta es no, jamás, no se pueden oponer a una pregunta que yo haga. Claro, ¿verdad? y es que el manejo de la inteligencia emocional también es muy importante. Muy importante. A una audiencia que dure muchas horas o incluso días viene a cansar. No empiezan con la misma energía que a las 8 de la mañana cuando están a las 4 de la tarde. Y hay muchos intereses en juego, está también el conflicto intersubjetivo entre el actor y el demandado, que muchas veces lo capitalizan los abogados y el mismo juez, y se pueden perder los ánimos, se pueden caldear los ánimos también, se puede haber impaciencia de parte del testigo que ha estado muchas horas esperando su turno para poder declarar, el abogado que está concentrado en lo que dice el testigo, en lo que le objeta la otra parte, en lo que dice el juez, y eso implica pues necesariamente un manejo de gestión de emociones, cómo manejar la ansiedad, el cansancio, la frustración. Y las situaciones personales de las cuales venimos cargadas ese día al llegar a audiencia. Claro, y eso nos pasa a jueces, litigantes, partes y testigos. Porque al final de cuentas somos seres humanos que juzgamos a otros seres humanos tan propensos a estrés y problemas de salud y preocupaciones y todo. Claro que sí. Entonces es importante esto porque creo que se democratiza el proceso y también le da una distribución de roles que ya no solo recae en el juez, sino que entonces las partes tienen una participación más activa, no solo a la hora de interrogar, sino a la hora de desarrollar toda su estrategia probatoria. Qué interesante, Carlos, estos temas, ¿verdad? El de interrogatorios, porque se nos presenta día a día y siempre son muy diferentes. Todas las audiencias son diferentes, todas las preguntas. De hecho, en el día a día nosotros hacemos preguntas entre nosotros, familiares y todo, y nos damos cuenta que inclusive hacemos preguntas sugestivas, preguntas capciosas, ¿verdad? Y todo un sinónimo un sinfín, de preguntas, que ahora quiero hacerte una de tipo personal para ir cerrando este
esta primera entrega de lujo que tuvo la Escuela Judicial con usted como invitado. No, estoy muy agradecido por la invitación y el honor de estar aquí con todos ustedes y con vos, Mari, que me une una amistad desde hace muchos años. Muchos años. Recuerdo hace 15 años que llevábamos los cursos de preparación para la ley de cobro y hablábamos de interrogatorios y nos apasionaba el tema. Pues hoy tuvimos la oportunidad de desarrollar el tema aquí en un corto, ¿verdad? Para todo el colectivo judicial y poder tratar temas de interés. Pero la pregunta que te tengo, que es para hacer el cierre y es de carácter ya personal, es que yo tengo conocimiento que a vos te gusta muchísimo ver películas con tu hija Isabela. Y entonces te quiero preguntar ya a nivel personal, si vos tuvieras que titular una película en la cual el tema central fuera interrogatorios, ¿cómo la llamarías y de qué trataría esa película? Qué buena pregunta. Sí, con mi hija nos encanta mucho ir al cine, ver películas en casa, y ella es cinéfila, totalmente igual. Qué lindo pasatiempo que yo. Para poder compartir juntos. Sí, aunque no vemos películas de derecho, porque ella me dice que tengo que ver cosas que no tengan que ver con el trabajo. Entonces vemos los Avengers y todas esas cosas. Si tuviera que hacer una película, le llamaría El Dilema. Ajá. Sí, en el cual los personajes sean el juez, los abogados de las partes y el testigo. Y le llamaría El Dilema en el sentido de que trataría de que la trama desarrolle la vida personal inmediata de los días antes de un juicio de cada uno de los sujetos. Qué interesante. Por ejemplo, la persona juzgadora que se levantó a las 5 de la mañana, hizo el desayuno de los hijos y fue a dejarlos a la escuela rapidito porque a las 8 tiene audiencia. Entonces, cómo la vida de cada uno de los personajes y cómo van desembocando en una sala de juicios. Y trataría de ver cómo conlleva a cada uno el estrés y el dilema de la audiencia, porque realmente en una audiencia judicial llega un número de personas, cada uno con su historia de vida, con sus problemas, con sus expectativas. El juez llega con las expectativas de ver qué es lo que le van a proponer las partes. El abogado llega con el dilema y la expectativa de cómo interrogar al testigo para sacar mayor provecho de ese medio probatorio. El testigo muchas veces llega primerizo a un escenario que le es desconocido, que a veces puede tomarlo como si fuera hostil, y hay que prepararlo para eso. Y la parte que viene, por un lado, a rememorar todo lo que ocurrió en el conflicto que lo tiene aquí peleado con otra parte, por ejemplo. Entonces, le llamaría El Dilema, y cómo tal vez en el punto de clímax de la película, en el interrogatorio, pueden salir a la luz todos esos estados de ánimo del juez, de la parte, del abogado o del mismo testigo. Qué interesante, Carlos. Sería, ojalá, que sería buenísimo que se pueda hacer una película, porque definitivamente todo lo que cargamos en un saco de emociones al día, y sobre todo en esa reconstrucción de lo que el testigo o la persona declarante va a narrar, nos va a influir no solo en el ánimo de la persona juzgadora, sino de las personas que participan en la audiencia que se está desarrollando. Y esperamos que esa película sí quiera Isabela verla con el papá definitivamente y aprender un poco de derecho, ¿verdad? No hago películas, pero vieras que tengo un proyecto. Tengo en proyecto hacer un libro de cuentos jurídicos, pequeñitos, genial. Que vienen con, algunos son verídicos, cosas que me pasaron cuando era asistente de abogado y pasaba comprando timbres y montando menos buses en los 90s. Y también situaciones que pueden ser hipotéticas, ficticias, y sería una buena idea pues tratar de hacer un pequeño cuento al respecto. Genial. A ver si me lo publican algún día. Pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy, por dedicarnos este ratito
para poder abordar un tema de tanto interés. Que a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera edición de Café con Escuela Judicial, de haberse traído esta tacita con nosotros. No sé si querés despedirte de todas las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy. No, muy agradecido con usted, Maribel, por haberme invitado en este espacio tan importante en la Escuela Judicial. También agradecer a todas las personas que nos están escuchando y a prepararse, porque creo que el interrogatorio no es pan comido, no es algo que usted diga, ya aprendí interrogatorios y eso precluyó, porque siempre van a haber situaciones dentro de ese diálogo que se da en cada audiencia que se nos van a plantear preguntas que tal vez no están dentro de los cánones de la norma y que nos van a poner a cuestionar, bueno, esta pregunta ¿es admisible o no es admisible? Entonces creo que todo, como la vida, es una escuela de todos los días en que nunca dejamos de aprender. Y es maravilloso para mí, Maribel, poder compartir con usted este día, tomándome este cafecito, porque es una persona que yo admiro muchísimo por su brillante carrera judicial. Muchas y por gracias. Lo mucho que nos ha enseñado a todos en la Escuela Judicial. Pues seguimos entonces aquí en la Escuela Judicial con más entregas de temas de interés para el colectivo judicial. Café con Escuela Judicial. Nos vemos.